No todos los casos imposibles involucraban personas como origen del problema. Algunos involucraban lugares. Este ocurrió a finales de los años 80, tal vez principios de los 90. Las fechas se vuelven borrosas con el tiempo, pero recuerdo con claridad la sensación que tuve al recibir la llamada. Era la misma que en los otros, el mismo tono contenido, la misma pausa antes de hablar. Robert, es otro. La llamada vino por una verificación de bienestar. El buzón de una casa en un vecindario residencial de Toronto se había llenado. Nadie veía a la propietaria desde hacía días. Un vecino finalmente llamó. Los primeros oficiales llegaron, miraron por una ventana y vieron sangre en la alfombra de la sala. Sangre también en el techo. A simple vista, parecía un homicidio violento. Cuando llegué, todos estaban afuera, no custodiando la escena, esperando. Saltaron cuando cerré la puerta del auto. Evitaban mirarse entre ellos. Nadie hablaba. Un oficial joven, probablemente en su primer año, apenas asintió cuando pregunté si la casa había sido despejada. Mi compañero temporal esa semana era el detective Malloy, transferido desde otra jurisdicción. Cuando entramos, la casa parecía normal, demasiado normal. La mancha de sangre en la sala era real. El techo encima estaba saturado, como si algo pesado hubiera empapado el material desde dentro. La sangre goteaba lentamente, pero no había un cuerpo a la vista. Subimos. Buscamos el dormitorio correspondiente al punto donde la sangre debería haberse originado. No había nada. Entonces escuchamos el primer sonido, un patrón rítmico, preciso, como dedos golpeando una superficie dura. 1, pausa, 2, luego 3 rápidos. Malloy y yo reaccionamos al instante. El sonido parecía venir del cuarto frente a nosotros, cuya puerta estaba cerrada. Sacamos las armas. Anunciamos presencia policial. No hubo respuesta. El sonido volvió, pero desde otro lugar. Luego, desde la escalera. Luego desde arriba de nuestras cabezas, como si viniera del ático. Luego desde debajo de nuestros pies. El sonido se movía. No rebotaba. No hacía eco. Se desplazaba con intención. Duró menos de 1 minuto, pero fue suficiente para desorientarnos por completo. Después, silencio absoluto. Registramos la casa otra vez, nosotros mismos. Ático, habitaciones, sótano. No había nadie. Volvimos a la pregunta imposible. ¿De dónde venía la sangre? En el dormitorio, debajo de una alfombra, encontramos una pequeña compuerta en el piso, del tamaño de una caja de cigarrillos. La abrí. No había nada. No había cavidad. No había rastro de sangre. Quitamos las tablas. Quitamos el aislamiento. Todo estaba seco. El techo de la sala estaba empapado por debajo y completamente seco por arriba, como si la sangre hubiera existido solo dentro del material. Pasada la medianoche, mientras los técnicos trabajaban, Malloy me preguntó si había escuchado algo. Yo no había oído nada. Cuando lo miré, su rostro estaba vacío, no inexpresivo, apagado. Sus ojos estaban abiertos, pero no había nadie detrás de ellos. Señaló la puerta del sótano sin decir una palabra. Cuando parpadeé, volvió en sí como si nada hubiera pasado. Dijo que necesitábamos revisar el sótano otra vez. Las luces no funcionaban cuando bajamos. El sonido regresó. Primero en una estantería metálica, luego en una caja de cartón, luego en todas partes al mismo tiempo. El ruido era ensordecedor. Malloy se había movido a una esquina. Tenía esa misma expresión muerta. Señalaba el techo, justo detrás de mí. No quería voltear. Sentía que algo estaba allí, esperando que lo mirara. Malloy comenzó a repetir una frase, cada vez más rápido, cada vez menos clara. ¿No escuchaste eso? La repetía como si estuviera borracho, como si algo se hubiera apoderado de su boca. Cuando finalmente miré, vi una sección del techo distinta al resto, más nueva, del mismo tamaño que la compuerta del piso. Mandé traer a los técnicos. Al bajar la sección, cayó una bolsa pequeña. Dentro había dedos humanos. 3. En las otras habitaciones encontramos más secciones similares. En cada una, bolsas. Cada bolsa contenía dedos ordenados. Algunos pertenecían a antiguos propietarios de la casa. Personas que habían muerto décadas atrás.
la mayoría por causas naturales. Los dedos estaban en perfecto estado. Malloy renunció al día siguiente. Nunca quiso explicar qué escuchó realmente. Intentó quitarse la vida 2 veces. Años después, su hija me dijo que a veces despertaba gritando la misma frase una y otra vez. Yo nunca volví a entrar a esa casa. La propietaria fue vista caminando días después de haber desaparecido. Cámaras la siguieron hasta una intersección importante. Luego, nada. 7 años más tarde, llegó una cinta al precinto. Estaba dirigida a Malloy y a mí. Mostraba a la mujer, al día siguiente de su desaparición, a más de 1000 kilómetros de distancia, en Florida. Caminó hacia una zona de trabajo, dejó su bolso en el suelo y se arrojó a una máquina industrial. Nunca supimos cómo llegó allí. Nunca supimos qué escuchó. Solo supimos que la casa no estaba vacía. Nunca lo estuvo.